Apocalipsis? Es una pregunta, porque a veces no sabemos qué significa el Apocalipsis. El Apocalipsis es una palabra griega que en español significa revelación. Por eso al Apocalipsis se le da el nombre también de revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Revelación es lo mismo que quitar un velo. Para revelar algo, pues definitivamente hay que quitar un velo, ¿verdad? Revelación es lo mismo que quitar un velo, o algo que estaba oculto, algo que no se sabía, pues se pone de manifiesto. Pues cuando una cosa está cubierta por un velo, nadie puede verla. Revelar es lo mismo que quitar el velo para poder ver claro. Eso significa revelación. Ahora, ¿cuál es el origen del Apocalipsis? El movimiento apocalíptico nace en tiempos de persecución y de crisis. Eran tiempos en que los griegos habían invadido la nación de Israel, saquearon el templo de Jerusalén e introdujeron el culto a los dioses paganos. En esta situación surge el movimiento apocalíptico inspirado por el Espíritu, con el propósito de alimentar la esperanza, fortalecer la fe, consolar y levantar el ánimo del pueblo. Jesús de Nazaret y el movimiento cristiano primitivo nacen dentro de esta corriente que está enraizada en los ambientes populares. Jesús nace en este ambiente apocalíptico, en tiempos de persecución del pueblo de Dios. Hay algunos textos de referencia y, por cierto, como yo quiero que a ustedes no se les quede esto solo por el aire, yo les voy a dejar esta copia para que ayuden a los líderes, porque así lo hice ayer. Esto también, aparte del libro, aparte de lo que va a quedar grabado, voy a dejarles esto al coordinador para los que estén interesados. Yo no sé, pues ellos que se coordinen en cuánto les va a dar, porque son, era un paréntesis, son como 3, 4 hojas, ¿ya? Pero lo voy a dejar. Muy bien, entonces por eso no voy a leer los textos bíblicos, pero sí están aquí. Cualquiera que esté interesado en esto, pues puede acudir a los coordinadores. Por eso es que no voy a leer textos, porque me alargaría leyendo todos los textos, haciendo referencia de cada cosa que voy a decir esta noche, ¿de acuerdo? No vaya a decir, es que el hermano no utilizó la Biblia. Si utilizó la Biblia, entonces estudiamos esto en un par de días, un retiro de 2 o 3 días. Muy bien. Algunos textos de referencia que están en el Evangelio según San Marcos capítulo 13, Mateo 24, Lucas 18, Romanos 8, pues nos dan referencia a este movimiento apocalíptico. El movimiento apocalíptico, el movimiento apocalíptico concibe la historia como un drama. En el mundo hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. En esta historia hay también 2 tiempos: el presente, que está hostigado por el mal en el mundo entero, y el futuro, en que Dios romperá definitivamente el poder del enemigo, el poder del mal. Es decir, que este movimiento apocalíptico se centra en 2 tiempos. Muy bien, en el tiempo presente, es decir, la situación que están viviendo es la persecución, pero también está presentando el futuro del pueblo, es decir, que el mal no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Sino que hay esperanza donde todo el poder de Dios romperá el poder del mal. Por eso, este drama del apocalíptico se centra en estos 2 tiempos, presente y futuro. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿quién escribió el libro del Apocalipsis? Y eso lo encuentra usted en el Apocalipsis 1, 9 y 10. Apocalipsis 1, 9, 10. Precisamente fue el apóstol San Juan, que él mismo lo describe esta visión. Él dice: Juan, perseguido y desterrado por causa de su fe, sufre lo mismo que los demás cristianos. Era una persona bien conocida entre las comunidades, y es probable que las autoridades romanas lo consideraran a él como un agitador por haber animado a las iglesias a oponerse a las celebraciones
en donde daban culto al emperador. El destierro o deportación a una isla era su castigo. Parece ser que Juan era coordinador general de las comunidades cristianas del Asia Menor, pues a ellas es quien se destina este libro. El libro del Apocalipsis es destinado entonces para las comunidades cristianas del Asia Menor. Y el que escribe entonces este libro del Apocalipsis es Juan, es el que tiene esta visión. Y precisamente también él estaba viviendo este tiempo apocalíptico de persecución de la iglesia. Y por eso él también fue desterrado, fue al exilio. Y como castigo por andar predicando la palabra de Dios, lo fueron a aislar, valga la repetición, a una pequeña isla. Él también como castigo lo mandaron para allá. Y es ahí en esa isla donde se le revela la palabra de Dios, la palabra, es decir, esta revelación del Apocalipsis. Muy bien, ¿cuándo fue escrito el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito hacia el año 95 después de Cristo, siendo Domiciano emperador de Roma. Era una época de grandes persecuciones contra los cristianos. El Apocalipsis nació de una visión que Juan tuvo, y precisamente fue en un día del Señor, fue un día domingo. El día del Señor es el día domingo, y un día domingo él es que tuvo esta visión del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál era la situación que se vivía en tiempos del Apocalipsis? Después de la muerte y resurrección de Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, el Evangelio se extendió rápidamente por toda Palestina y por todas las naciones que formaban el Imperio Romano. Por todas partes surgían pequeñas comunidades cristianas y no fue fácil. Hubo muchas dificultades y persecuciones. En esa época detienen a Pedro y a Juan, estas narraciones están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 al 22. Asesinan a Esteban. Ustedes saben que Esteban murió apedreado, es uno de nuestros mártires, de hecho de los apóstoles. Asesinan también al apóstol Santiago, que le quitan la cabeza. Es decir, que en este tiempo apocalíptico, pues nace también la iglesia y es muy perseguida. Y tenemos pues ahí estos casos de Esteban, de Juan y el encarcelamiento de muchos de los discípulos. Y precisamente fue por esto, porque el evangelio se empezó a extender, empezaron a surgir varias comunidades. Y entonces en aquella época, pues no querían que se adorara al Señor, sino el Señor que tenían que adorar era el emperador. Y por eso habla de Domiciano en ese tiempo del Apocalipsis. Todo el mundo tenía que echarle incienso, él era su Dios y tenían que adorarlo, y no tenía que haber otro Señor fuera del emperador. Muy bien. Incluso en esta época apocalíptica, en Hechos de los Apóstoles nos narra también el encarcelamiento de Pablo y Silas. Ustedes saben este hecho también, donde Pablo y Silas se ponen a alabar a Dios a medianoche y las cadenas se rompen y las puertas de la cárcel se abren. Ellos estaban viviendo esta situación apocalíptica, eran perseguidos por Roma, por el emperador. Incluso algunos eran torturados, nos lo narra Hechos 16, 19, 24. Y como les decía, el imperio romano exigía a todos los habitantes de las naciones a quemar incienso y a rendir honores divinos al emperador. Al emperador lo tenían como un dios y a él había que rendirle culto. Y para los cristianos era idolatría. No, digo, nosotros a Domiciano, al emperador, no, nosotros al Señor. Jamás nos vamos a doblar rodillas ante el emperador y a quemarle incienso y verlo como un dios. Y eso enojaba al emperador, y por eso es que los encarcelaban, por eso es que mataron a muchos. Y oigan, hermanos, y esto, aquí gracias a Dios en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Centroamérica no pasa esto. Yo no sé si ustedes leen las noticias, pero este tiempo apocalíptico todavía no ha terminado en algunos lugares. En África y en otros lugares no se ha dado cuenta que están matando niños, precisamente por eso, porque son católicos, porque se bautizan, porque viven los sacramentos. Son tendaladas los que han matado. Por eso vamos a entender que el tiempo apocalíptico todavía lo estamos viviendo, y todavía lo estamos viviendo, no solo en aquel tiempo, sino todavía se está viviendo.
¿Cuántas personas han asesinado? Gracias a Dios que a nosotros no nos están persiguiendo. Los cristianos antes se reunían en las catacumbas, es decir, como en unos túneles abajo, ¿verdad? Pero ya continuemos porque esto está muy interesante, ¿verdad? Entonces, por la fe las comunidades se opusieron diciendo no al emperador, no. ¿Cómo vamos a dar culto al emperador? Porque el único Señor, decían ellos, es Jesucristo. Jesucristo es el Señor y a Él nomás le vamos a rendir honores, y no nos importa que nos maten, no nos importa que nos metan a la cárcel, no importa que nos quiten el cuello, no importa que nos torturen. Y cuántos latigazos les daban, ¿verdad? Sufrían los pobres. Por eso las autoridades romanas a estos discípulos le llamaban alborotadores. Jesús también nació en el tiempo apocalíptico. Jesús fue perseguido y a veces lo querían embarrancar, ¿no saben ustedes? ¿Y por qué lo acusaron? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque decían, es un alborotador, anda alborotando el pueblo, es un hombre abominable. Son alborotadores, perturbadores del orden, son supersticiosos y ateos. Eso lo decían a los apóstoles, y los ateos eran ellos, ¿verdad? A Jesús lo trataron así, y también a sus discípulos. El Apocalipsis no fue escrito como piensan algunos. Vamos a despejar esas dudas en esta noche. Algunos piensan que el Apocalipsis fue escrito para atemorizar a la gente o meterle miedo al pueblo. Muchos escuchan a otras denominaciones fuera de nuestra iglesia, y todos le tienen miedo al Apocalipsis. Ay Dios, usted, y le van a poner un sello, y usted no va a poder comprar, y que va a pasar esto, y que la bestia, que el dragón, que no sé qué, ¿verdad? Entonces el Apocalipsis no fue escrito, como algunos piensan, para meterle miedo a la gente. Tampoco fue escrito para decir el año y el día del fin del mundo. Y en el 2000 viene Cristo. ¿Te acuerdas que algunos sabían decir que en el 2000 todos andaban haciendo sus despensas? No aparecen por ahí falsos profetas, que esos son los anticristos. Esos son los falsos profetas. Que prepárese usted. Y personas que están vendiendo hasta sus bienes y todo, ¿verdad? Vendiendo su casa y todo, porque ahora hasta la misma palabra dice, ¿cuándo va a venir Jesús? Nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Es más, ni Jesús sabe. Ni Jesús sabe. Solo Dios sabe cuándo va a mandar a Jesús, porque creemos que va a venir otra vez, lo decimos en el credo, ¿no? Va a venir con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Pero mucha gente se atreve a decir que en tal fecha va a venir Jesús, y que ya se está cumpliendo el Apocalipsis, y hasta el día, no. Entonces el Apocalipsis no fue para meter miedo, ni para decir el día ni el año del fin del mundo. Los que así piensan han caído en un grave error, porque han cambiado el sentido y el mensaje central del Apocalipsis. Muchos han cambiado el sentido y el mensaje central del Apocalipsis. Mucha gente. Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar el Apocalipsis? Atención en esto. Interpretación del Apocalipsis. ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Recuerdan ustedes que cada uno tenemos nuestros lenguajes en nuestras vidas. Nuestro lenguaje y nuestras vidas están llenas de símbolos. Nos comunicamos por medio de signos o señales, incluso aquí en Estados Unidos. Cuando un semáforo está en verde, eso es una señal, ¿no? Es un signo. ¿Qué quiere decir? Que usted pase. Si se pone así en amarillo, ¿qué quiere decir? Que tenga precaución. Si está en rojo, alto. Esos son signos. El Apocalipsis está también, es un lenguaje por medio de signos. No solo nos comunicamos con palabras verbalmente, sino también nos comunicamos por medio de signos. Sí, venga. Mire, hablé aquí, al principio no, él estaba con duda. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Y esto? Gracias, hermanos. Esos son signos. Este es un lenguaje. Yo no le dije nada, solo le dije y vino, ¿verdad? Son como signos, ¿verdad? Símbolos. El Apocalipsis está lleno de signos, está lleno de señales, llena de símbolos. Muy bien. Por eso es que no es fácil entender, porque no es un lenguaje claro. El Apocalipsis no nos habla claro, como por ejemplo algunos otros textos de la Biblia. Ahí está llena de símbolos, y si no sabemos el lenguaje de los símbolos, ya nos perdimos. Y la gente entiende los símbolos al pie de la letra. No saben ni qué significa bestia, y ya se lo están diciendo al Papa. Y más bestias son los que dicen que el Papa es bestia.
No saben qué significa el dragón, qué significan los números. Muy bien. Pues bien, cuando leemos el Apocalipsis nos damos cuenta que no habla claro. Muy bien. En este libro hay muchos símbolos y signos. El símbolo es como una clave, ¿no? Es como una clave. Incluso en la escuela, cuando son muchos, ya por clave se hablan, ¿no? Hasta en la escuela, porque no le saben el nombre a todos. La clave es un lenguaje, ¿verdad? Muy bien, la clave es para poder entender un lenguaje o entender muchas cosas. Una clave puede darnos a entender muchas cosas. Y hay que saber descubrir qué quieren decir esos símbolos. Por ejemplo, encontramos el monstruo, la bestia, la mujer, el cordero, los 144,000, los 7 sellos y el dragón. Todos esos son símbolos, ¿ves? Y muchos más. Cuando vemos a una persona caminando con una bandera blanca, enseguida, ¿qué pensamos nosotros? Este no está hablando, pero va con una bandera blanca. ¿Qué viene a nuestra mente? No, pero dígalo a alguien que sepa. ¿Ah? Paz. Y no está hablando, él va con su bandera blanca y es un signo, ¿no? Vemos a una persona con una bandera blanca, decimos, bueno, paz, es signo de paz, que quiere decir paz. Si vemos a una persona vestida toda de negro, ¿qué decimos? ¿Qué manda? Que está de luto. Es un lenguaje, es un signo a través de la ropa. Él nos está hablando que está de luto. No lo está diciendo verbalmente. Allá están viendo los hermanos ahí, pero estos no están de luto. Tienen el pantalón y la camisa, pero no están todos de luto porque los calcetines son blancos. Muy bien. Si vemos, por ejemplo, un corazón con 2 hombres, o con 2 nombres, perdón, no con 2 hombres, con 2 nombres, un corazoncito con una flechita traspasada, con 2 nombres, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué más? No, odio no. Que se aman en un corazoncito con 2 nombres, de un hombre y una mujer, y una flechita por ahí, que están flechaditos, que se aman. Eso es un símbolo, ¿no? Por ejemplo, si leemos el Apocalipsis al pie de la letra, pues nos vamos a confundir, nos equivocaremos. Nosotros en este tiempo nos equivocamos, pero las comunidades cristianas antes no se entendían porque estaban viviendo ese lenguaje. Y recuerden ustedes que las culturas cambian. ¿Cuál era el lenguaje antiguo y cuál es el lenguaje de nosotros? Estamos en el siglo XXI, ¿me entiende? Si solo las culturas de Centroamérica cambian, imagínese usted, cambia. Y ahora imagínese la cultura en este tiempo. Las comunidades cristianas no se hacían chibolas como nosotros. A nosotros nos cuesta entender el Apocalipsis, ellos no. Ellos entendían las claves, entendían los signos, entendían todo, ya sabían cuál era el mensaje, especialmente los cristianos, pues. Pero el emperador no, y la gente pagana no sabía. En cambio los cristianos sí se entendían bien, porque por medio de claves evangelizaban, porque como no podían hacerlo públicamente, querían estar evangelizando, querían dar un mensaje, pero lo hacían por medio de claves, por medio de signos, por medio de símbolos, por medio de señales. ¿Me entiende? Entonces las comunidades cristianas leían el Apocalipsis y comprendían bien el lenguaje de los símbolos, porque estaban ya familiarizados con esta manera de hablar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Apocalipsis es un lenguaje tan raro para dar el mensaje? Nos decimos tan raro, no entendemos nada. Hay que recordar entonces que el Apocalipsis fue escrito en tiempo de persecución. Y Juan quiere dar ánimo y fortalecer a las comunidades cristianas, y fue escrito por muchos símbolos para que los policías y soldados romanos y los perseguidores no entendieran el significado y no les molestaran para leer el Apocalipsis. Fíjese, hoy se entendió bien, ¿verdad? Por eso es que era un lenguaje con símbolos. ¿Por qué? Porque si ellos hablaban claramente del Apocalipsis, Dios me guarde, tremenda. La persecución, se empeoraba la situación y era para que no los tomaran presos los policías y los soldados.
Entonces para ellos no entendían de qué estaban hablando los cristianos. Entonces tenían un lenguaje apocalíptico, ¿no? Muy bien. Por eso precisamente. Ahora veamos el significado de algunos números y símbolos del Apocalipsis para poderlos interpretar bien. Hay muchos números en el Apocalipsis y hay que saber qué significan. Muy bien. En el Apocalipsis encontramos el número 3, y no solo en el Apocalipsis, también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jonás estuvo 3 días en el pez, y eso tiene un significado. Es figura de la resurrección. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el sepulcro? 3 días. Y los fariseos le decían al Señor: danos una señal. Pues yo no les voy a dar otra señal más que la señal de Jonás. Pero ¿cuál era la señal de Jonás? Que estuvo 3 días en el pez. ¿Cuál era la señal que yo les voy a dar? Que voy a estar 3 días en el sepulcro, pero el tercer día voy a resucitar. Y esa es la señal más grande. El milagro más grande de toda la historia de la iglesia es la resurrección de Cristo. Eso, fíjese usted. Esa es la señal más grande y el milagro más grande que ha ocurrido en toda la historia. La resurrección de Jesucristo. Muy bien. Por ejemplo, el número 3 lo encontramos. Los discípulos oraban a las 3 de la tarde, ¿verdad? No por algo está el número 3. El número 3 en la Biblia es el número de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Y se da cuenta usted que para simbolizar el Espíritu Santo hacen un triangulito: Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 divinas personas que están íntimamente unidas y que conforman un mismo Dios. En el Apocalipsis encontramos, en el Apocalipsis 4:8, Dios 3 veces santo. ¿Por qué dice 3 veces santo? Está haciendo referencia a la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Dios 3 veces santo. Esa palabra la va a encontrar usted en el Apocalipsis. Dios 3 veces santo, ¿qué significa? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita ya lo entiende usted fácil, ¿verdad? Por eso en la Eucaristía usamos también la palabra santo 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Nuevamente el 3, ¿por qué? Estamos haciendo referencia a la Eucaristía. Santo, santo, santo es el Señor. Estamos haciendo referencia a la Santísima Trinidad. Bueno, ya cuando vaya a la misa usted canta el santo 3 veces santo, ¿no? El 3 entonces es el número de la Santísima Trinidad. Encontramos el número 4. ¿Recuerda usted que en el Apocalipsis hay muchos números que quiere decir algo? Entonces se confundían los romanos, ¿verdad? Y los perseguidores. El 4 es el número de la creación del mundo. Es el número de la creación del mundo. Muy bien. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2. Son los 4 puntos cardinales. ¿Cómo está? Este, oeste, norte y sur. 4. ¿Se da cuenta? El número 4 es la creación. La creación del mundo, que está ubicada en los 4 vientos cardinales, o en los 4 puntos, perdón, en los 4 puntos cardinales. En el Apocalipsis encontramos los 4 vientos o los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa el 7? Y el 7 lo encontramos en el Nuevo Testamento, y en el Apocalipsis vamos a encontrar el 7 también. La palabra 7, por eso es importante, hermanos predicadores, porque tiene más riqueza cuando predicamos, cuando entendemos los símbolos, los signos, las señales. Es decir, eso se llama descubrir la etimología de las palabras. Por ejemplo, ¿cuál es la etimología de Tereso? ¿Qué significa Tereso? Ahora estamos descubriendo la etimología, el origen de las palabras. Por ejemplo, hablando de Tereso, pues, ¿qué significa Tereso? Yo no aceptaba mi nombre. Hasta ya grandote, hasta que me fui a un retiro, acepté mi nombre. Yo no aceptaba mi nombre. Decía, mi nombre no va con mi personalidad.
Yo guapo y el nombre feo. Y a estas alturas no creo que cualquier papá le ponga, habiendo tantos nombres ahora, hasta franceses de manteca y de... habiendo tantos nombres bonitos, le vayan a poner Tereso a un hijo. A una niña le pusieron Teresa por el cariño que me tenían y porque Dios hizo una gran obra en la mamá. Entonces vamos a ponerle, pero no creo, es por la obra que Dios hizo, le puso Teresita. Mi hija que se llama Teresita. Pero no solo los símbolos, los signos, los números, las señales tienen un significado. Y entonces para descubrir el significado de todos de esas cuestiones que le digo, incluso hasta de los nombres, pues eso se llama etimología, descubrir el origen. Tereso, yo lo acepto ahora, pero antes no, como no sabía qué significaba, ahora sí lo acepto, ahora me llamo, me quiero mucho, ay, Teresito precioso. Tanto Tereso como Teresa, ¿no hay algún Tereso aquí? ¿Verdad que nadie le pone Tereso hoy? Levanta la mano alguna Teresa aquí. A ver, Teresita, ya te rayaste, mija. Hoy vas a saber qué significa, porque tanto Tereso y Teresa significa lo mismo. Por eso es que yo amo tanto a Madre Teresa de Calcuta, una santa, porque mire, ella ha sido mi inspiración también. Ahí les va, y no es modestia aparte, no vayan a creer que yo me lo estoy inventando. Mi nombre no, mi origen, o sea, ¿qué significa? Tereso significa persona entusiasta, persona que no se da por vencida, persona emprendedora, persona alegre, persona que tiene facilidad de hacer amigos. Ay, ya hice amigos a todos ustedes. Yo no sé si a alguno le caigo mal aquí o le caí mal, pero de todas maneras será una excepción, pero porque la mayoría sí me quiere, ¿verdad? Es una persona que es sociable y que tiene esa facilidad de hacer amigos, persona que no se da por vencida. Pero lo que más me gustó de mi nombre es esto: cazador de almas. Cazador de almas. Y vaya, de todos estos años de misión, a cuántas almas he cazado, no para mí, sino para mi Señor. Gloria al Señor. Otro día les hablo de mi testimonio, por qué no aceptaba mi nombre Tereso, porque ahorita no es el caso, porque si no me desvío de lo que estoy hablando. Otro día les hablo de esto. Muy bien, el 7 significa siempre, significa todo, significa perfección. Tiene varios significados. Cuando usted escucha el 7, significa siempre, todo, plenitud, perfección. Siempre, todo, plenitud y perfección. Eso significa el 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre. Que cada vez que te ofendan tenés que perdonar. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Eso significa el 7. Por eso le dijeron: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor les dijo: 70 veces 7. Y Señor, ¿y eso qué significa? Que tenés que perdonar siempre, cada vez que te ofendan. Si te ofenden unas 20 veces al día, pues 20 veces tenés que perdonar. Y para eso está difícil, ¿va? Cuando alguien nos hace daño, que te perdone Dios, porque yo no te puedo ver ni en pintura. Ay, Dios. Y es que no puedo perdonar lo que me hizo mi marido, lo que me hizo mi mujer, lo que me hizo mis hijos. Y desde aquella vez que yo te vi a aquella mujer, te vi a aquel hombre, cuando tenías aquel chupón, que te encontré una foto ahí, y que no, hombre, hermano. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. Entonces el 7 significa siempre, todo, plenitud, perfección. Ahora bien, el 7 es la suma de 4 más 7. No, perdón, es que ya estoy metiendo la pata. Muy bien. 7 es la suma de 3 más 4. 3 más 4, ¿cuánto le da? ¿Qué dijimos que significaba el 3? ¿Ah? Vale. Vamos a sumar ahorita. 3 más 4, ¿cuánto nos da? ¿Qué significa el 3? Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo en la Santísima Trinidad. Hagamos al hombre, hagamos esto. La creación fue hecha en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿y el mundo? ¿Y qué significa el 4, dijimos? ¿Qué manda?
Entonces Dios, dueño de la creación, ahí le da el 7. 3 más 4, 7. ¿Qué significa el 3? La Santísima Trinidad. ¿Y el 4? Entonces el 7 significa la perfección, la plenitud, el mundo creado por Dios. Ahí está. Y ahí puede seguir usted haciendo sumas, pues, y ahí le va dando todo eso. Muy bien. Va a encontrar usted también el número 12. El 12 significa perfección. Y va a encontrar usted, por ejemplo, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, va a encontrar usted las 12 tribus de Israel. En el Antiguo Testamento, el 12, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Pero eso son figuras. Las 12 tribus de Israel representan en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. ¿De acuerdo? Luego, en el Apocalipsis nos habla acerca de la iglesia y de la Virgen María, en el Apocalipsis 12, del 1 en adelante, que apareció una mujer rodeada de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. La corona, usted sabe qué significa. ¿A quién se le pone la corona? ¿A quién? A una reina. Por eso la Virgen María es la reina del cielo, reina de la creación. Cuando usted empieza a leer las letanías, ¡ay Dios! Todo lo que se le da a María, la puerta del cielo y todo, ¿verdad? Arca de la alianza, salud de los enfermos, es reina. Pero cada estrella significa que la Santísima Virgen María está rodeada de los apóstoles. Esas 2 estrellas que la Virgen María tiene en la corona, se representa a la iglesia, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, en donde está fundada nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. Gloria al Señor. Luego vamos a hacer acá una multiplicación. El número 12 es el resultado de multiplicar 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto es? 3 por 4 es 12. ¿Qué dijimos que representa el 3? Vean que los patojos aquí se les queda todo. Ahí estamos estudiando con ellos, ¿verdad? Significa la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. ¿Y el 4? Los 4 puntos cardinales es el número de la creación. Nota usted que esto tiene relación entonces con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la creación, que la creación está en torno a Dios, en torno a la iglesia. Luego encontramos el número 1000. ¿Qué quiere decir el 1000 en el Apocalipsis? El número 1000 en el Apocalipsis significa muchos, siempre y perfecto. En 2 de Pedro 3:8 va a encontrar usted una parte donde dice que Dios reina siempre. Todo el 1000 quiere decir la eternidad. Dios que reina siempre. Muy bien. Es también, entonces el número 1000, quiere decir mucho siempre, y es un número perfecto también el número 1000. Quiere decir el número de la eternidad, que Dios reina siempre. Aquí vamos a encontrar otro número que es el 144,000, que ahí es donde lo confunden a uno los testigos de Jehová, con permiso de ustedes, pero a mí no me gusta mucho tocar otras religiones porque a mí me gusta ayudar a la mía, pero voy a tener que decir la verdad. De entre todas las denominaciones del mundo, que son muchísimas, de todas las religiones del mundo, son como 2 o 3 que acertan en muchas cosas con nosotros. Acertan en algunas cosas, no voy a decir en todo, porque vamos a decir, ay, como aquí en la iglesia católica ya aplauden, entonces ya casi se están guiando con nosotros, dicen los de otra iglesia, ¿verdad?
Hay una gran diferencia. Las otras iglesias no tienen los sacramentos, no tienen a la Virgen María, no tienen muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algunas que sí se asemejan un poquito, ¿verdad? Que no están tan erradas. Se asemejan un poquito a nosotros, un poquito. Pero hay unas que sí están a kilómetros, están lejos. Y entre las que sí me atrevo a decir que sí esos están perdidos, son los testigos de Jehová. Esos sí andan más lejos que saber qué va. Que andan con su atalaya ahí vendiéndole, ¿verdad? Igual que los mormones, que ya no tienen a Dios, sino tienen a su profeta, ¿verdad? Entonces, usted escucha a los testigos de Jehová y dicen: hermano, pues mire, conviértase, cambie, porque solo 144,000 van a entrar allá. ¿No han escuchado ustedes? Hermano, tan chiquito es el cielo que solo 144,000 caben. Qué erróneo, qué estupidez tan grande eso. Entonces, si caben a ver, ustedes se quieren ir al cielo, levanten la mano. Si nosotros estuviéramos igual que los testigos de Jehová, mejor no vamos a la iglesia, porque ya no cabemos en el cielo, ya están cabales. ¿Cuántos han muerto de millones y millones de años? Entonces el cielo ya está cabal, ya ni que fueran tickets para entrar a un estadio que solo 20,000 entran. Esos sí están perdidos. Y es porque no saben qué significa el 144,000. El 144,000 sí es cierto, está escrito, pero quiere decir muchísimos, ¿verdad? Quiere decir que en el cielo van a entrar muchísimos, porque incluso la misma palabra de Dios dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. No va a decir Dios: ay, estos de aquí y los que están allá en Nuestra Señora de Libera ya no caben, esto es mejor. Todo de por gusto está haciendo tanto esfuerzo usted. Entonces, 144,000 quiere decir muchísimos, quiere decir incontables e innumerables. Innumerables, incontables y muchísimos. Eso quiere decir, y eso nos lo narra Apocalipsis 7:9, donde habla de los 144,000. Entonces, así como hay muchos números que significan perfección, lo bueno, lo máximo, lo excelente y todo lo que vimos aquí, también hay números que significan lo contrario. Ya veo usted qué significa el 4, qué significa el 3, qué significa el 144,000, qué significa el 1000. Esos son números muy buenos. Pero hay números malos también, hay números que significan lo contrario de lo bueno. Y eso tenemos que saberlo nosotros también. Entonces, hay algunos números que significan lo contrario. El 3,5, ¿la mitad de qué es? El 3,5, ¿la mitad de qué es? Miren los patojos, aquí están pilas viendo la enseñanza, ¿verdad? Así pónganse pilas todos. La mitad de 3,5 es la mitad de 7. Y si el número 7 es perfecto, entonces el 3,5 ¿qué sería siendo? ¿Ah? Imperfecto. Cuando escuche el 3,5 significa imperfecto. El número de Dios es perfecto, es imperfecto. Miren, cuando Elías oró para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años, 3 años y medio, ¿no es cierto? No eran 3 años, sino 3 años y medio. Quiere decir que es un número imperfecto. Porque imagínense, si hubiera sido perfecto y el número de Dios es perfecto, es eterno y pleno, ya no estuviera lloviendo aquí. Quiere decir imperfecto, quiere decir que 3 años y medio, pero, o sea, iban a tener sequedad, pero no iba a durar tiempo. No iba a durar, mucho tiempo, el tiempo de la sequedad, valga la repetición. Entonces es un número imperfecto. ¿Ya? 3,5, la mitad de 7 es un número imperfecto. Muy bien. Por ejemplo, entonces, el 3,5 podemos decir es el tiempo del sufrimiento, el tiempo de la prueba y de persecución. Quiere decir que no va a dilatar mucho tiempo. Y como dicen por ahí, no hay hombre, o cómo está la cosa, no hay hombre, con respecto a las pruebas, no hay prueba, ahí va, no hay prueba que dure 100 años, ni hombre que lo soporte. Quiere decir entonces que hay números imperfectos, que si tú tienes una prueba,
no va a dilatar para toda la vida. Por eso, cuando usted le venga una carita así a uno, o cuando le venga una carita a uno, le dicen: hermano, ¿qué te pasa? ¿O qué le pasa? Usted tiene que responder: lo que me pasa. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Lo que me pasa, porque pasa. Cuando le digan: hermanito, ¿qué te está pasando? Lo que está pasando, porque ya va a pasar. Porque si se quedara, ya nos jodimos. ¿Me entiende? Y responda así: ¿qué te pasa? Lo que me pasa. Porque ya le va a pasar. La gripe no se le va a dilatar toda la vida. El sufrimiento aquí en Estados Unidos le va a pasar cuando se vaya. Bueno, entonces, los números imperfectos quiere decir que el mal no dura para siempre. No son números imperfectos. Por eso le dije que el Apocalipsis, este drama, está en dos acontecimientos: el presente y el futuro. El presente, que es un tiempo de persecución, de sufrimiento, de dolor, de torturas, de tremendo. Pero el Apocalipsis también se proyecta en el futuro, decir: ya, aquí hay números imperfectos, o sea, esto ya va a pasar, no se preocupen, tengan fe, aunque ustedes sientan que son muchos años que ya no aguantan, ¿verdad? Pero que van a salir de eso y van a ser liberados. Y ahí vamos a encontrar unos textos. Por ejemplo, el número 6, ¿es la mitad de qué? Es la mitad de 12. También significa algo malo, algo imperfecto, algo que no va a durar para siempre. Y si usted une los 3 6, quiere decir el 6, 66, que es el número de la bestia, pero no es el Papa. Quiere decir que el imperio, Domiciano y todos los emperadores que estaban y que han estado ahí, no van a durar para siempre, porque su reinado no es para siempre. El reinado para siempre lo tiene Jesús, el Señor, el que tiene el poder para vencer el mal. Algunas sectas dicen que la bestia es el Papa. Ya dijimos que el 6 es un número, pues, imperfecto. Entonces el 666 en la Biblia representa al personaje que hace el mal. ¿Cómo vamos a representarlo en el Papa? ¿Acaso anda haciendo mal el Papa? Mire, ahorita se acaba de ir a Ecuador, acaba de ir a Bolivia, y creo que va a visitar Estados Unidos, ¿verdad? Entonces la bestia representa a una persona que hace el mal. Ya, no voy a entenderlo usted así como lo entienden muchas personas. Entonces el 666 es el nombre imperfecto, es el nombre de la bestia, es el nombre no solo en ese entonces para Roma. Hay muchas bestias hoy en muchos países que están oprimiendo. Y discúlpenme, no me voy a meter a camisa de 11 varas, porque de repente va a escuchar esta prédica Otto Pérez Molina de Guatemala. Todos esos que están oprimiendo, los corruptos, ¿verdad? Los que están dejando morir de hambre al pueblo, los que tienen a las naciones sumidas en la pobreza, los que explotan los gobiernos. Eso representa a las bestias. Y eso precisamente, que habían unos cuantos que tenían el dinero en Roma y todos los demás los explotaban. Mucha pobreza, agarraban el dinero, explotaban a la gente, y a costa de los pobres tenían dinero. Eso representa la bestia, el que hace el mal, el que oprime. En la antigüedad, los números eran representados también por letras. No solo por números, sino también por letras. No escribían los números como lo hacemos nosotros hoy. Por ejemplo, nosotros estamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, no sé cuántos millones. Antes no, en la antigüedad los números están representados por letras. Por ejemplo, para los romanos, el número 1 era como una I, ¿no es cierto? El número 5 era una B. ¿Quiénes saben los números romanos, por lo menos de aquí, quiera del 1 al 100? Aquí levanten la mano. ¿Se da cuenta? Por eso se llaman números romanos.
En Roma es donde se dio toda explotación, donde estaban los grandes emperadores que oprimían y perseguían, fue en Roma. Y entonces, precisamente los números eran representados por medio de letras, ¿no es cierto? Y ahí está, el 10, por ejemplo, era una X. El 10, muy bien, la L, 50, la C, la D, 500, la M, 1000. Ahí podemos entender entonces que no eran los números como nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, sino que los números eran representados por medio de letras. Y van a encontrar ustedes también letras en el Apocalipsis. Van a encontrar ustedes estas letras. Muy bien. Entonces en el Apocalipsis, ese hombre malo al que llaman la bestia, el que estaba oprimiendo al pueblo en aquel tiempo, es el César o Nerón. Notamos en el Apocalipsis 13, 18. Ese hombre malo que llamaban la bestia en ese tiempo, imagínense, no le iban a decir a Nerón en ese tiempo bestia, ¿verdad? No le iban a hablar claramente. Entonces era el César, era el Nerón. Y no solo él, eran todos los emperadores romanos que persiguieron a muerte a los cristianos y oprimían al pueblo. Y el más cruel de todos esos emperadores era el que les mencioné, Domiciano. El monstruo, cuando ustedes escuchan en la Biblia, el monstruo se está refiriendo a este gran imperio, se está refiriendo a Roma. Ese monstruo significa Roma, es decir, el imperio romano. Y para nosotros hoy entonces, el 666 es símbolo de todas las personas e instituciones y sistemas que oprimen y matan. ¿Ha escuchado usted también la palabra anticristo? Que va a venir el anticristo. Esta palabra del anticristo aparece en 1 de Juan 2:18 y también 4:3. Y aparece así con el nombre de anticristo. Y esto hace referencia a todas las personas y sistemas que actúan en contra del proyecto de Dios. A todos los que se oponen al proyecto, al plan de Dios. Estos son anticristos. Y hay bastantes en el mundo. No es que vaya a venir, ya hay. Ya está el anticristo. Todos los que se oponen al proyecto de Dios. En el Apocalipsis el anticristo es la bestia, es decir, el sistema imperial romano que persigue a muerte a los discípulos de Cristo y a todos los que buscan un mundo de justicia. En el Apocalipsis 12:1-6 encontramos entonces una lucha entre la vida y los poderes. Por un lado aparece una mujer embarazada. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, aparece una mujer embarazada que grita con dolores de parto. Por un lado, un dragón de fuego. Ese dragón de fuego, cuando usted escucha la palabra dragón en la Biblia, se refiere a la antigua serpiente en el Antiguo Testamento. Al diablo, pues, es que el diablo tiene muchos nombres. Lucifer, demonio, Satanás, príncipe de las tinieblas. Algunos hasta le dicen el cachudo. Tiene varios nombres. Cuando usted encuentra la palabra dragón en la Biblia, se está refiriendo a la antigua serpiente, se está refiriendo al diablo. ¿Ya? Y entonces por eso vamos a entender este texto, ¿verdad? Del Apocalipsis. Por un lado aparece una mujer con dolores de parto, por otro lado un dragón de fuego, que es la serpiente, que espera que nazca el niño para devorarlo. Esta lucha fue anunciada en el paraíso terrenal. Ya entonces se profetizó que la victoria será de la mujer y de la descendencia. Se refiere a la nueva Eva, a la Virgen María, ¿verdad? La mujer representa a la humanidad que ha nacido del parto doloroso de la cruz, es decir, a la iglesia y a la Santísima Virgen María, donde Jesús cargó el pecado de la humanidad. Y encontramos en Apocalipsis que la mujer camina por el desierto. Esto quiere decir que la lucha por la vida es un largo camino, como el pueblo de Israel que caminó en el desierto, en el Éxodo, que le llamamos Éxodo, significa largo camino, del pueblo de Israel que caminó por el desierto después de la liberación de Egipto.
La mujer, como les decía, representa también la iglesia, pero representa también a la Virgen María, en cuanto ella es figura del Nuevo Testamento, la figura del nuevo pueblo de Dios, que da a luz al hombre nuevo, que es Jesucristo. Ya dijimos, el dragón y el monstruo, tanto el dragón como el monstruo, dijimos que el monstruo es el imperio romano, el dragón es Satanás. Entonces, este dragón y este monstruo es la fuerza del mal, es Satanás, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea que es muy astuto. Cuando usted vea en el Apocalipsis, ahí al monstruo, al dragón, que está representando a Satanás, y está diciendo que tiene 7 cabezas. Si nosotros con esta cabeza somos bien inteligentes, tenemos 5 sentidos. A ver, levanta la mano los que tienen 5 sentidos. Algunos desarrollan un sexto. Cuando la Sagrada Escritura habla de un dragón con 7 cabezas, se está refiriendo a la inteligencia, a la astucia que tiene el enemigo para actuar en la humanidad, ¿verdad? 7 cabezas. También se puede referir también de que hay un imperio grande, un imperio fuerte, que es Roma, pero que al mismo tiempo hay otros imperios que dependen de este imperio grande, que es como el jefe, ¿verdad? Aquí está la mera cabeza, Roma, pero que hay otros pueblos o otras naciones también donde están esos imperios de Satanás, que están unidos para destruir a la humanidad. ¿Sí me entendieron esto? Está diciendo la astucia de Satanás, que es pilas, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea que es muy astuto y muy fuerte. Está representado en el imperio romano, como les digo, que se lanza a combatir contra los hijos de la mujer, los cristianos, y les va a hacer la guerra durante el tiempo de la historia. Pero que al final, porque ahorita estoy al final de la prédica también, que al final la fuerza del bien, la fuerza de Dios, siempre va a vencer la fuerza del mal. O sea que el mal no va a durar para siempre, porque tiene nada más un tiempo imperfecto. Y va a llegar un día entonces donde Satanás será totalmente encadenado y se va a ir al lugar que le corresponde, allá al infierno. Ahí va a estar, y entonces serán liberados todos los hijos de Dios, especialmente todos aquellos que esperamos ese consuelo, esa liberación que nos habla Romano de los hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar un momentito. Aquí todavía falta, y por eso les dije que se da cuenta cómo se va el tiempo rápido. Es mucho esto. ¿Y quién se va a encargar de ver? El coordinador o el jefe general de aquí, la copia. Yo lo voy a dejar esta noche, presidente, pero no se lo vaya a guardar usted. Ahí tiene que dar una copia a los muchachos. ¿Por qué? Porque solo traje 25 libros del Apocalipsis. Ahí está explicado más que todo. No pude traer más. Y no lo hice por vender y hacer dinero. No, esto los compré en Guatemala por ayudarlos a ustedes, porque no podía hablar de esto, solo de hablar del dragón y de, ¿cómo es?, de la bestia. No podía hablar solo de eso, sino quería darles una visión del Apocalipsis, para que por lo menos aquí algo les ayudé. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o está bien. Por eso es que algunos tal vez estaban durmiendo, porque esta era una enseñanza. Es que aparte de eso son las prédicas y aparte es la formación. Ya en la formación yo ya necesito pizarrón, necesito una cañonera. Ya cuando estoy en formación, ya eso es para los líderes, pero prácticamente me están pidiendo temas para los líderes acá. Y para el pueblo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, nada más 25 libros. Y estas copias, pues ahí no sé cómo le va a hacer el hermano, ahí las solicitan con él. Y así como lo hice con la alabanza anoche, y tengo mucho material más, pero en una próxima oportunidad, cuando esté por acá, podemos dar algunos cursitos para los líderes y poder compartir ustedes este material. Vamos a hacer una oración, cita acá, pónganse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios esta noche
que nos dé sabiduría para interpretar su palabra, los signos, los símbolos, las señales, los números, las letras. Gracias a Dios que estamos en esta iglesia santa, católica, apostólica. Estamos en jerarquía. Y las sagradas escrituras no se pueden entender solo así, sino que se interpretan a través del magisterio de la iglesia. Usted está en el camino correcto, está en la iglesia correcta, está en la iglesia que Cristo fundó. Estamos, yo también. Porque si nosotros le diéramos libre interpretación a la escritura, cada uno fuera pastor, tuviéramos nuestras iglesias aquí en Estados Unidos, estuviéramos pidiendo el diezmo, tuviéramos pastor y copastor. Pero gracias a Dios que nosotros estamos en esta iglesia donde tenemos los doctores, el Papa, los obispos, los sacerdotes y también laicos, ministros que nos ayudan a ir creciendo nuestra fe. Si usted había sentido miedo por el Apocalipsis, no sienta miedo. El Apocalipsis fue escrito para consolar, para animar al pueblo. Fue para decirle: Dios está con ustedes, el mal no va a durar para siempre. Gracias, Señor, porque algo aprendimos esta noche. De hoy en adelante ya vamos a poder compartir mejor algún tema del Apocalipsis cuando no entendamos, o por lo menos darle respuesta a alguien. Algo aprendimos esta noche y vamos a seguir aprendiendo, porque en ese proceso estamos. Quiero darte gracias por este pueblo, por estas mujeres, por estos hombres. Quiero darte gracias, Señor, por estos días que pude compartir en esta comunidad. Desde el sábado que estamos compartiendo aquí con estos hijos tuyos, las noches, esos temas que compartimos, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú me diste el privilegio a través de los hermanos que nos trajeron acá. Te doy gracias por cada reunión que tuvimos, por todas las bendiciones que recibimos. Démosle gracias a Dios, hermano. Gracias, Señor, porque nos ha traído de Guatemala a este profeta, a este siervo, para poder orientar, para poder